Abra su Biblia conmigo al libro de Hechos capítulo 1, por favor. Hechos capítulo 1. Mire lo que dice el verso 12. Dice: después los apóstoles regresaron al monte de los Olivos, a Jerusalén, a 1 kilómetro de distancia. Y cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Y estos son los nombres de los que estaban allí presentes: Pedro, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, el hijo de Santiago. Verso 14. Todos, diga conmigo, todos se reunieron y estaban constantemente unidos en oración, junto con María, la madre de Jesús, y varias mujeres más de los hermanos y los hermanos de Jesús. Quiero hacer un énfasis en el verso 14, donde la palabra nos dice ahí: todos se reunían y estaban constantemente, diga conmigo, consistencia. Estaban constantemente en oración. Esa palabra constante no solamente habla de un hábito, no habla de una consistencia haciendo algo, de perseverar en algo, sino que también habla de la prioridad que tenía la iglesia de orar. En esta mañana quiero hablar acerca de esa iglesia, o la iglesia que persevera en oración. Diga conmigo, perseverar en oración. Una de las cosas que Jesús se encargó fue de dejarle una estructura a sus discípulos de la importancia que había en mantenerse conectado al Padre en oración. Es interesante que a través de los evangelios y a través de la historia que vemos de Jesús, nunca realmente encontramos a Jesús enseñándole a sus discípulos a predicar. Nunca encontramos a Jesús dándole un seminario de teología, de homilética, de hermenéutica. No encontramos a Jesús haciendo ninguna de esas cosas. Encontramos a Jesús que lo primero que se encargó de hacer fue reunir a sus 12 discípulos o a los demás que andaban con él y enseñarles a tener comunión con Dios, enseñarles a hacer una conexión con el Padre a través de la oración. Y estos discípulos, aún después que Jesús resucitó, después que Jesús se va y ya no está con ellos en la tierra, ahora los encontramos haciendo la misma práctica, haciendo el mismo hábito, haciendo la misma cosa que Jesús le había enseñado. Porque cuando tú perseveras en algo, cuando tú estás constantemente haciendo una práctica, no es simplemente algo que uno hace, sino se convierte en algo que uno es. La iglesia no debe ser simplemente una iglesia que ora, sino la oración debe ser lo normal dentro de la iglesia. Debe ser lo normal entre los creyentes. Debe ser lo normal en cada uno de nosotros. Es interesante ver cómo a través de los años el arte de la oración se ha convertido en algo opcional para muchos cristianos. De hecho, no es algo que nosotros enfatizamos, que la iglesia, nosotros en esta iglesia sí, pero no es algo que tú oyes que hay un énfasis grandísimo. Hay seminarios acerca de diferentes cosas, hay seminarios para matrimonios, para nuevos negocios, hay seminarios para líderes, hay seminarios para levantar finanzas y todo lo demás. Pero no se oye mucho cumbres de oración, no se oye mucho enseñar a los discípulos, a la gente a convertirse en guerreros de oración, convertirse en gente que persevera en la oración. Y esa es la razón primordial por la cual la efectividad y el poder se ha ido de la iglesia, porque el poder de la iglesia está en su capacidad para orar. Todas las demás religiones que usted puede ver, aún con sus falsos dioses y todo lo demás, el énfasis es la oración. El énfasis es ir a su estatua, ir a su Dios, ir a su cosa y hacer un servicio o un tiempo de oración. Pero para la iglesia prefiere canciones, la iglesia prefiere adoración, la iglesia prefiere conciertos, la iglesia prefiere entretenimiento y no oración. ¿Me están oyendo? Para mí, yo siempre me quedo sorprendido cada vez que paso por esta mezquita que está aquí en la ruta 4 a plena luz del día de trabajo. A la hora de la oración, yo no sé si es que ellos suenan una campana, no sé si es que le mandan un page o le mandan algo, no sé qué le dicen. A la hora de la oración, todo el mundo llega. Y donde se encuentra el carro, en el momento donde empieza la oración, ahí lo dejan. Es increíble, usted los ve estacionados en la calle, lo dejan en la misma ruta 4, lo tiran encima de la acera, lo tiran donde quiera. La policía tiene que hacerle espacios a ellos porque ellos se bajan de los carros corriendo para ir a orar.
Qué bonito sería el día que yo vea a la gente corriendo para llegar aquí a orar. Qué bonito sería, ¿verdad?, ver el cristiano desesperado por llegar a la hora de la oración. Y es interesante que ni siquiera la policía, ni siquiera la gente en autoridad les pone multas, no se llevan sus carros, porque ellos entienden que para ellos eso es sagrado, porque la oración para ellos es importante. Y yo no sé cómo sacan libre el trabajo, pero sacan libre el trabajo y a las 12 del mediodía, a 1 de la tarde, allí están clamando y orando a un Dios que no le va a responder. El creyente tiene que aprender a hacer un énfasis de la oración, porque es su conexión con el Señor, es la prioridad que debemos tener en nuestra iglesia. Llegar no solamente a orar antes de que empiece el servicio, sino llegar a los servicios de intercesión, llegar al tiempo de oración antes del comienzo del servicio, para que juntos podamos clamar al Señor y declarar que los cielos se abren. Es interesante que dice que ellos perseveraban unánimes. ¿Cómo? Unánimes. ¿Cómo estaban? Unánimes. ¿En qué estaban? En la oración. El único que faltaba allí era Judas, porque la oración empezó demasiado tarde para él. Ya había cometido suicidio, pero estaban todos unánimes, estaban todos juntos, estaban todos clamando, estaban todos orando, estaban todos buscando al Señor y haciendo el propósito de Dios, cumpliendo el propósito de Dios. Pero esa iglesia primitiva podía manifestar y veía la manifestación de cosas sobrenaturales en su vida, porque entendía y sabía la importancia de la oración. En este 2019 nosotros vamos a continuar enfatizando en nuestra iglesia la importancia de la oración, y que cada uno de ustedes se conviertan en guerreros espirituales que saben conquistar el corazón de Dios orando. Diga conmigo, orando. Una de las cosas que yo le pedí al Señor el año pasado era poder captar y llevar la iglesia, especialmente tanta gente que nos llegó nueva, recién convertidos, que no entendían, no sabían. Una de las cosas que yo le decía al Señor: Señor, por favor, ayúdanos a conectar la gente a una oración eficaz, porque no es cualquier clase de oración, ni tampoco cualquier clase de adoración. La Biblia nos dice a nosotros que la oración ferviente y eficaz del hombre justo puede mucho. Quiero que mire esas dos características de la oración: ferviente y eficaz. La palabra eficaz significa efectiva, que lo hace, que lo logra, que logra su cometido. Pero la palabra fervor significa pasión. En otras palabras, no es cualquier clase de oración la que Dios está buscando de nosotros. Dios quiere que nosotros estemos invertidos en lo que estamos orando, estemos apasionados por lo que estamos orando, porque es la oración ferviente y eficaz que puede mucho. Diga conmigo, la oración puede mucho. Cuando tú aprendes a meterle pasión a tu oración, cuando tú aprendes a meterle pasión a lo que estás haciendo para el Señor, tu nivel de efectividad va a incrementar. Yo le doy gracias a Dios porque nosotros hemos visto a través de la oración eficaz cosas maravillosas ocurrir en nuestra iglesia. Hemos visto personas ser completamente sanas de enfermedades. Hemos visto personas ser completamente restauradas y cambiadas y transformadas por medio de la oración, por medio de la búsqueda a Dios. Pero eso requiere un grupo, un ejército, porque si hay algo que yo estoy consciente es que Dios nos va a llevar a otros niveles, y Dios nos va a llevar a lugares lejos, y Dios va a hacer cosas maravillosas en nuestra iglesia, amén. Pero también entiendo que necesitamos un escuadrón, un ejército de oración que nos ayude a mantener con oración y la palabra todo lo que hemos recibido de parte del Espíritu Santo. Dice que ellos perseveraban. Antes de que Jesús le dijera a ellos antes de que Jesús le enviara a ellos ese día de Pentecostés, esa manifestación del Espíritu Santo para que ellos salieran a predicar y a hacer cosas maravillosas, lo primero que Jesús los mandó a hacer fue: vayan a orar, vayan por un tiempo, retírense, conéctense con Dios. Cuando ustedes estén orando, cuando ustedes estén unánimes, va a venir del cielo la promesa del Padre, va a venir el Espíritu Santo que los va a empoderar. Pero no se ocurra comenzar a hacer una obra del Espíritu a través de una desconexión espiritual, sino que toda obra del Espíritu que ustedes vayan a hacer, háganlo bautizados en oración.
Esa debe ser la prioridad de la iglesia. La prioridad de la iglesia debe ser que todo lo que hacemos lo hagamos bautizado en oración. Porque el progreso de la iglesia depende de la vida de oración que tenga y depende de esos espacios y esos tiempos de oración que tenga, porque es la oración lo que nos sostiene. No es la emoción, no son las actividades, no son los programas, no son los ministerios, no es ni siquiera la predicación. Ni siquiera en la predicación. Lo que sostiene la iglesia es la oración. Fue lo que Jesús marcó cuando descendía, iba a hacer su entrada triunfal a Jerusalén, iba a visitar al pueblo, iba a estar con el pueblo. Y nos dice la palabra del Señor que cuando él miró a Jerusalén, se dio cuenta que Jerusalén estaba desordenada, había perdido su propósito, había perdido su destino. Y nos dice la palabra que a través de esa situación y esa condición espiritual, la iglesia perdió, o la ciudad perdió, el día de su visitación. Yo quiero que usted sepa algo. Nosotros como iglesia somos responsables de la visitación que Dios quiere traer a Delaware. Voy a repetir eso una vez más. Nosotros, la iglesia, somos responsables de la visitación que Dios quiere traer a Delaware. No es el mundo. El mundo no sabe pedir por avivamiento. El mundo no sabe conquistar una visitación de parte de Jesús. El mundo no sabe conquistar ese poder sobrenatural del Espíritu Santo. Pero la iglesia se supone que sí. Y como está la condición o la temperatura espiritual de la iglesia y del creyente, determina cómo estará la temperatura espiritual de la ciudad. Si en Delaware no ha habido un mover del Espíritu Santo, yo no responsabilizo a Dios de eso. Yo responsabilizo a la frialdad espiritual de la iglesia. Porque una cosa es que el mundo esté mal y otra cosa es que la iglesia no esté conquistando en territorios espirituales lo que Dios quiere hacer en esta ciudad. Yo declaro en el nombre de Jesús que Delaware va a ser conocido por cosas diferentes. No estoy conforme. En estos días se ha estado viendo, ¿verdad? Están hablando mucho de la criminalidad en nuestro estado, que supuestamente ha bajado. Claro, éramos la capital número 1 de todo el país, así que una mejora es una mejora. En asesinatos y en todo este tipo de cosas. Pero al yo mirar todo eso, yo no lo miro como que Delaware es un lugar malo, o Wilmington es un lugar malo. Yo lo miro como que es un campo misionero demasiado listo para que Jesús venga y haga algo maravilloso. Pero la iglesia no puede perder la esperanza de la oración, la esperanza de la intercesión. Yo le estoy orando que Dios levante un ejército de intercesores, de gente que sabe orar por otros, que saben pararse en la brecha por otros. Porque la Biblia nos dice a nosotros que si Dios encuentra un hombre que ore, un hombre que clame, un hombre que interceda, Él trae misericordia y no juicio a la tierra. Yo no estoy orando por juicio, yo estoy orando por misericordia. Que Dios tenga misericordia. Y esa mentalidad hay que romperla. Porque la religión le ha hecho mucho daño a los conceptos espirituales del pueblo. Le ha hecho mucho daño a los conceptos espirituales. Es increíble, yo estaba en Puerto Rico, estaba comprando, los boricuas que entienden esto, estaba comprando unos pinchos. Y estaba en el carrito y ahí habían unas personas cristianas que estaban hablando. Y en su comentario ellos estaban hablando de lo malo que le fue durante el tiempo del huracán María. Y estaban hablando de todas las desgracias y todas las cosas. Tema de conversación que todavía no ha concluido, no ha terminado en Puerto Rico. Cuando están hablando de todo esto, se levanta uno de ellos y dice, y eso, que todavía Dios no nos ha dado todo lo que nos tiene que dar. Cuando venga el juicio de Dios, el terremoto, el maremoto, el tsunami, aquí es que van a saber quién es Dios. Y yo me quedaba mirándolo y yo decía dentro de mí, óyeme, yo me voy a montar en un avión pronto. Si yo sé que Dios va a hacer una destrucción como esa, yo mejor entonces me voy. ¿Dónde tú vives? ¿Por qué el cristiano está tan empeñado en declarar juicio cuando todavía estamos en el tiempo de gracia y en el tiempo de misericordia? Y hace falta una iglesia que se levante y diga, no vamos a juzgar al mundo, vamos a orar por el mundo, vamos a clamar por el mundo, vamos a predicarle al mundo que venga un avivamiento y que cambie todo esto porque nos hace falta. Ese progreso de la iglesia depende estrictamente de esa vida de oración, de esa vida de intercesión, esa prioridad, ese énfasis que le pongamos a clamar y a orar, no solamente por nuestras necesidades diarias, sino por la agenda de Dios, la voluntad de Dios. Hoy no estoy haciendo un énfasis en orar por lo que tú necesitas. Hoy estoy haciendo un énfasis en que Dios necesita tu oración para moverse aquí en la tierra. Porque la oración es el vientre espiritual que Dios usa para legalizar su mover en la tierra.
No creo que me están oyendo. Todo lo que Dios hace en la tierra necesita utilizar un vientre natural. María, un vientre natural. A través de poner la semilla de Dios en el vientre de María, legalizó el nacimiento de Jesús. Todo lo que Dios hace, nada hará Jehová Dios si no primero se lo avisa o se lo dice a sus profetas. ¿Qué está haciendo Dios? Dios está utilizando la autoridad que Él le dio al hombre para ejecutar su dominio en la tierra. La oración se convierte en un vientre espiritual dentro de la iglesia donde Dios puede dar a luz su propósito y su plan, porque le toca a la iglesia manifestar eso. El libro de Efesios nos dice más, nos dice que es el trabajo de la iglesia darle a conocer a los principados y las potestades cuál es la multiforme sabiduría de Dios. Nos dice en Romanos que la creación entera gime a una aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, ¿qué está esperando Dios para moverse en la tierra? Por su iglesia. ¿Qué está esperando Dios para moverse en medio de nosotros? Por nosotros. Mira a la persona que está a tu lado, Dios te está esperando. Dios te está esperando. ¿Y sabes qué? Si no se levanta usted, su asignación le será encomendada a otro, porque Dios no se va a quedar sin hacer lo que Él dijo que va a hacer en esta tierra. Pero yo no quiero que Dios me mire por alto, yo quiero que Dios lo haga conmigo. Diga conmigo, yo quiero que Dios lo haga conmigo. Yes. El progreso de esa iglesia dependía. Los discípulos entendieron esto cuando ellos se reunieron en el libro de los Hechos para empezar este asunto de iglesia. Jesús los empezó y los encaminó en el lugar correcto. No tuvieron una discusión de quién iba a predicar primero, quién iba a coger el teléfono, el micrófono, perdón. No repartieron títulos, ni oficios, ni quién canta, quién toca. No, se fueron a orar, se fueron a clamar. Y dice la palabra del Señor que cuando estuvieron allí en esa oración, estuvieron ahí unánime juntos, cuando conquistaron el corazón de Dios y permitieron que Dios conquistara su corazón, entonces vino la promesa del Padre sobre ellos. Ahora, la situación está en que después que vino Pentecostés, después que vino el mover sobrenatural del Espíritu Santo, que era lo que Jesús le había encomendado a ellos, buscar en oración, usted se da cuenta que ellos no dejaron de orar. Por el contrario, empezaron a multiplicar su tiempo de oración y sacar la oración del aposento alto o del templo y empezaron a hacerlos en las casas. Muchas veces nosotros, la iglesia, lo que hace es que ora hasta conseguir algo y después que lo consigue, abandona lo que los llevó a ese lugar. Esa no fue la historia de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva conquistó lo que tenía que conquistar en oración y lo mantuvo por oración. Escúchese bien. Todo lo que tú recibes de parte del Señor, tú lo recibes orando, pero también lo mantienes orando. Lo mantienes orando, lo mantienes buscando, lo mantienes clamando, lo mantienes declarando la gracia del Señor sobre tu vida. Mire eso bien. Dice el capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. ¿Cómo? ¿Cuántas? Esa fue la hora de la oración y la hora del Espíritu Santo. Lo que uno no puede hacer por métodos naturales, Dios puede sorprenderte a través de métodos espirituales. Dice que se añadieron como 3,000 personas. Ahora, ¿qué hicieron con estas 3,000 personas? No las alinearon para sacarle una foto, para ponerla en las redes sociales y que todo el mundo diga, wow, qué bonita está tu iglesia. No, inmediatamente los discipularon. ¿Y qué fue lo que le enseñaron? Le enseñaron a perseverar en la palabra. Ya conmigo, la palabra. La doctrina de los apóstoles. Mire eso bien. Los enseñaron a perseverar en la doctrina de los apóstoles. En la comunión los unos con los otros. ¿Okay? En el partimiento del pan. Y en las oraciones. Mire bien estas 4 cosas que eran un énfasis en la iglesia del Señor. Número 1, perseverar en la palabra. Número 2, la comunión los unos con los otros. Diga conmigo, es importante congregarse. Es importante congregarse. O sea, tan pronto como esa gente se convirtió, los discípulos rápido fueron, a la palabra.
Vamos a la doctrina, vamos a la palabra, vamos a los principios, vamos al fundamento. No solamente eso, no se descuiden. Tenemos que estar en comunión los unos con los otros. Tenemos que congregarnos. También hay que hacer el partimiento del pan. Ese partimiento del pan puede ser que compartían la comida, como también puede ser que estaban participando de la mesa del Señor, de la Santa Cena. Y por último, la oración. Usted notará una conexión inmediata. Tan pronto vino el Espíritu Santo, tan pronto se movió Dios, que esa gente recibió a Cristo, hubo una conexión inmediata con el cuerpo de Cristo, hubo una conexión inmediata con la actividad espiritual. Yo no sé de dónde fue que la iglesia se sacó esta teoría de que hay que coger las cosas suaves, hay que darle espacio a la gente. No, ningún espacio. Tú recibiste a Cristo, aprende a orar, métete en la palabra, ¿me entiendes? Comparte los unos con los otros, porque el reino no se compone de ermitaños. Pastor, ¿qué significa eso de ermitaños? Antisociales. Hay gente que llega a la iglesia y ni saluda a nadie. La comunión fraternal. Esa palabra fraternal, la nueva traducción viviente. Comunión fraternal, hermandad. Diga conmigo, somos una familia. Proponte este año que tú no vas a pasar el 2019 como lo pasaste en el 2018, desconectado de lo que está sucediendo en tu iglesia. Si tú quieres sacar más de esta iglesia, conéctate más a ella. Si tú quieres sacar más de lo que Dios tiene contigo, conéctate más a tus hermanos, a tus líderes espirituales, a tu pastor e imita esa palabra que estamos hablando aquí mismo. Dedica tu vida a las enseñanzas de los apóstoles o de la palabra, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas entre la cena del Señor y oración. Esa es la receta perfecta para que tú crezcas. Diga conmigo, yo voy a crecer. ¿Por qué? Porque el propósito y el plan de Dios es ejercer influencia sobre cada área de tu vida, no solamente una. No es solamente tu aspecto espiritual. No, Tesalonicenses nos dice a nosotros que Pablo oró por ellos y les dijo: todo vuestro ser completo, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible para la venida de Jesucristo. Dios quiere hacer un cambio y una transformación espiritual en tu vida, pero también quiere cambiar tus emociones, también quiere cambiar tu mentalidad, también quiere hasta mejorar tu calidad de vida física, porque ese es el Dios a quien yo le sirvo. Ese es el Dios a quien nosotros estamos proclamando y estamos declarando que quiere hacer algo en tu vida. Ahora, ¿cómo tú recibes la influencia de Dios en todas esas áreas de tu vida? Conectándote con Él. La oración ejerce influencia sobre aquellos que oran. Es imposible que usted esté orando por algo, esté orando por alguien y no sea influenciado por esa oración. La oración debe influirte. Si tu oración no te está influyendo, tú no estás orando bien. Todavía te falta como que un poquito más. Todavía te falta hacer una mejor conexión, hacer una mejor proclamación de la palabra en la oración, salir de la comodidad, salir de ese estado de tranquilidad y de pasividad y conectarte al Señor con la oración ferviente y la oración eficaz que ejerce influencia sobre tu vida. Escúchame muy bien, padre y madre. Usted quiere tener mayor influencia sobre su casa, ore por su casa. Interceda aún más. Cuando yo no estaba en deseos de buscar al Señor, en deseos de servirle al Señor en mi adolescencia, yo lo que oía a la afuera de la puerta de mi cuarto era un padre y una madre orando a las altas horas de la noche por mí. Y a mí me molestaba. Yo me endemoniaba. Yo decía, que la gente no respeta el sueño de uno. Uno aquí tratando de dormir y ellos ahí orando. Y ellos ahí intercediendo por mí. Pero poco sabía yo que lo que estaba sucediendo en esa sala de mi casa era influencia. Porque yo dormía, pero mi espíritu escuchaba. Yo dormía, pero mis demonios se manifestaban y iba a tener que salir eventualmente. ¿Por qué? Porque la oración ejerce influencia. ¿Tú quieres aumentar tu capacidad de influencia? Ora. Esposa, tú quieres más influencia sobre tu esposo, que a veces hace falta meterle como que una turbina para que se mueva. Ora. Esposo, tú quieres ejercer más influencia sobre tu esposa. Ora. Ora.
¿Quieres ejercer más influencia en tu trabajo? Ora, porque la oración te da influencia. Diga conmigo, yo voy a aumentar mi capacidad para influir. Denle un aplauso a Cristo si puede. La oración influye personas por quien tú oras. Todo el mundo tenemos en nuestra vida 2 o 3 caracteres que son difíciles. En algunos casos, en la casa. En otros casos, en el trabajo. No sé si usted se topa con gente que son difíciles. Y se te hace difícil manejar. Se te hace difícil bregar con ellos, trabajar con ellos. Yo quiero que tú sepas que la oración es una herramienta que tú puedes utilizar para influir la vida aún de un no creyente. Y te voy a decir por qué. Porque tu oración y tu poder puede ejercer dominio sobre los demonios que tiene esa persona. Aunque esa persona no esté sirviéndole al Señor, tu autoridad espiritual puede silenciarle la boca al diablo que está dentro de él o de ella. ¿Tienes algún cliente que es difícil de manejar? Repréndele a los demonios antes de que entre por la puerta. En serio. Muchas personas quedan frustradas porque no saben cómo manejar ciertas cosas. Usa la autoridad que Dios te ha dado. Antes de meterte en el asunto, Padre, ahora mismo en el nombre de Jesús, yo arresto los demonios de fulano de tal. Yo tomo autoridad ahora mismo en el mundo del espíritu. Confúndelos a algo. Y tú empiezas a ejercer esa autoridad en el espíritu y de momento te diste cuenta que las cosas llegaron más mansitas. Y tú te quedas como que, ¿qué habrá pasado? La oración. Tu clamor, tu intercesión, tu súplica, tu búsqueda del Señor. Declarando la gracia del Señor, declarando el poder de Dios, declarando la autoridad y el dominio que Dios te ha dado sobre esa circunstancia. Diga conmigo, influencia. ¿Quieres influir ciertas cosas en tu trabajo? Empieza a orar. Quizás hay ciertas cosas que están ocurriendo en tu negocio, en tu trabajo, que tú piensas que puedes hacer mejor, que puedes lograr mejor. Llévalo al Padre en oración y cambia eso en el clamor y en la oración y la intercesión a Dios. ¿Quieres influir ciertas cosas en cualquier área de tu vida? Utiliza la fuerza y el poder de la oración. ¿Sabe lo que dice la palabra del Señor? Dice que si alguno está afligido entre vosotros. ¿Cuántos han pasado por aflicciones? ¿Qué es lo primero que uno quiere hacer cuando está afligido? Alguien dijo salir corriendo. Pero antes de salir corriendo, lo primero que uno hace es quejarse. Quejarse. Porque de alguna manera u otra, al ser humano le encanta algo que no logra nada, y es la conmiseración. Self-pity en inglés. ¿Qué es la conmiseración? La autopena. El ay bendito. Ay bendito. Pobrecito de mí. Qué injusticia. Qué esto, qué lo otro. Un hombre que sabe lo que estaba diciendo y lo que estaba escribiendo, escribió una canción que dice: nunca la queja le ha cambiado a nadie su situación. Mira a la persona que está a tu lado, no te quejes. No te quejes. No te quejes. Si alguno está afligido, mira lo que dice Santiago capítulo 5, verso 13. Santiago capítulo 5, verso 13. Si alguno entre vosotros está afligido, haga oración. ¿Qué tú tienes que hacer para la aflicción? Orar. ¿Te van a venir problemas en el 2019? Los mismos del 2018, porque los problemas no se dan cuenta que hay un nuevo año. Ni los demonios tampoco, ni las enfermedades tampoco, ni las cuentas. Usted se da cuenta que todo el mundo festeja por la Navidad, pero todas esas cosas, nada de eso se detiene. No cogen día de fiesta, el diablo no coge vacaciones. ¿Entiende? Él no entiende que es Navidad. Él no entiende que es Año Nuevo. Si alguno está afligido, haga oración. ¿Qué tú vas a hacer? Orar. ¿Qué voy a hacer?
orar, no me voy a quejar, no la voy a coger con la gente, no voy a echarle la responsabilidad a otro de lo que me está sucediendo. Yo voy a asumir responsabilidad personal de la solución que yo necesito y voy a utilizar el arma más poderosa que existe en la tierra, que influye el cielo y la tierra, la oración. Eso es lo maravilloso de la oración, que no solamente influye la tierra, sino que influye el cielo. Por eso Jesús le enseñó a sus discípulos: cuando ustedes oren, declaren: sea hecha tu voluntad en la tierra como ya está establecida. ¿En dónde? En los cielos. Cambia tu mentalidad. Cambia tu mentalidad acerca de la oración. ¿Sabes cuál es el instrumento o el propósito primordial de la oración? Provocar que el cielo se manifieste en la tierra. Por eso cuando Jesús habla con sus discípulos y les enseña acerca de la revelación de quién Él era, Él le dice: esta revelación va a ser la piedra en la cual yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y después le dice: a ti, diga conmigo, a mí, daré las llaves del reino de los cielos. ¿Y qué es lo siguiente que le dice? Porque si le da la llave es para algo. Es para que la utilices. Es para que abras y cierres cosas. Lo próximo que le dice: a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que tú atares en la tierra, dice nuestra versión en español, todo lo que tú atas en la tierra será que atado en el cielo, y todo lo que tú desates en la tierra será desatado en los cielos. Esa traducción es muy pobre, no nos da un entendimiento correcto. La versión ampliada nos dice lo siguiente: a ti daré las llaves del reino de los cielos, entre paréntesis, la autoridad, para que todo lo que tú declares ilegal en la tierra es porque ya ha sido declarado ilegal en el cielo. Y todo lo que tú declares legal en la tierra es porque ya ha sido declarado legal en el cielo. Esa revelación, eso te lleva a otro nivel, porque ahora tú entiendes que en el cielo no hay enfermedad. Y yo tengo la autoridad para decir: la enfermedad es ilegal en la tierra porque el cielo la declaró ilegal. La necesidad económica es ilegal en el cielo. Allí no hay necesidad económica. Allí yo estoy caminando en oro. Allí me voy a estar bañando en un mar de cristal. No sé cómo va a funcionar eso, pero para allá voy. Ahí las puertas son de perla. Las paredes son de piedras preciosas. El trono de Dios en toda su majestad, en todo su esplendor. No existe pobreza. Pues yo no puedo conformarme con pobreza aquí en la tierra, porque de donde yo vengo, de donde yo soy, no existe pobreza. Yo vengo del reino donde existe toda la provisión de Dios. Declara lo ilegal. Empieza a utilizar la oración. No te conformes con eso. Si el enemigo te ha tenido en un atraso económico, empieza a romper esa aflicción orando. Porque la aflicción no fue hecha para ti. De hecho, la Biblia dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Jehová Dios lo va a librar. Van a venir problemas, van a venir dificultades, pero en tus manos está. En tus manos está. Creo que una de las cosas que más daño le hace a la iglesia es la codependencia de otros. ¿Me entiendes? Cuando nos pasa algo, rápido queremos que otro ore por mí. Y yo creo en la oración colectiva. Yo creo que Dios nos ha llamado a ser intercesores. Pero quiero decirte por qué tú no sacas los pies del hoyo. Porque alguien viene y ora por ti, te libera, y en 15 minutos tú recoges los mismos demonios. En 15 minutos vuelves como perro, regresa a su vómito, y como la puerca lavada regresa a su fango. Entonces tenemos que aprender a asumir responsabilidad personal. Sí, yo tengo gente que va a orar por mí. Sí, yo pondré manos sobre los enfermos y sanarán. Pero eso no te exime a ti ni me exime a mí de hacer una oración en mi vida que me liberte por completo de las cosas que estoy experimentando y que yo no vuelva jamás a volver a esa situación. Todo problema, ya sea personal o corporativo del cuerpo de Cristo, debe ser atacado con la intercesión y con la oración. Todo problema, toda situación que tú te estás enfrentando,
Busca a alguien con quien orar. La Biblia dice que si 2 o 3 se pusiesen de acuerdo sobre cualquier cosa en esta tierra, nuestro Padre que está en los cielos lo va a ejecutar. En vez de buscar a alguien para contarle tu problema, busca a alguien para que ore por tu problema. Busca a alguien para que clame por tu problema, para que clame por tu situación. Yo no entiendo por qué la gente tiene un código de secretillo. Le da vergüenza todo. Están viviendo en un problema, están viviendo en una situación y no buscan la ayuda. Mira, si a mí me pasa algo y es malo, ¿sabe lo que yo voy a hacer? Yo voy a conseguir toda la gente posible para que ore por mí. Porque mientras más soldados, mejor. Pero esa ley de... Y no tienes nadie orando a tu favor. No tienes nadie intercediendo por ti. Porque el asunto no está en tú decirle todos tus problemas a la gente. Es tú decirle a los intercesores: estoy pasando por una enfermedad en mi cuerpo. No tengo que darte detalles. Ayúdame a clamar este día para que yo pueda ver la liberación en mi vida. Todo problema, ya sea colectivo o ya sea personal, tiene que ser atacado en oración. En oración, en clamor, en búsqueda del Señor. Mira lo que dice Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12, verso 2 al 5 dice: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen. Y se proponía sacarle el pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, diga conmigo, pero la iglesia. Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia sin cesar hizo oración a Dios por él. Mientras él estaba en la cárcel, él tenía a alguien clamando por él. ¿En qué cárcel tú te encuentras? ¿Y a quién tú tienes orando por ti? Uno de los secretos de tú tener a alguien que esté siempre orando por ti en tu situación es que tú también oras por otros cuando la están pasando. Porque ese es otro secreto del poder de la oración en la iglesia. Dice la Biblia en el libro de Santiago que si alguno está enfermo, si alguno está pasando por una situación, que vaya a los maduros de la iglesia y que pida oración, y la oración de fe sanará la aflicción del enfermo. Diga conmigo, vamos a sanarnos. Esa oración que tú haces no solamente te libera a ti, sino que también libera a otros. Pedro estaba en esa cárcel y ahí estaba el pueblo orando. Estaba el pueblo orando. ¿Y sabe lo que resultó? Un día él estaba caminando por el pasillo y se encontró que la puerta estaba abierta. Yo nunca he visto una cárcel con las puertas abiertas. Pero ese día él pasó por allí y se abrió la puerta milagrosamente y por ahí, ¡zum! Patitas, ¿para qué te quiero? Y por ahí salió. ¿Quién abrió la puerta? La oración. ¿Quién abrió la puerta? La oración. Pablo entendía eso. Tanto así que cuando le escribe a los filipenses desde la cárcel, le escribe a ellos: estoy en mis prisiones, estoy sufriendo, estoy en esto. Llevo en mi cuerpo lo que resta de llevar de los padecimientos y los sufrimientos de Cristo. Pero una cosa yo sé, que vuestras oraciones y el suministro del Espíritu Santo me causarán la liberación. Pablo y Silas estaban metidos en un calabozo, en un lugar, y ahí en el calabozo empezaron a orar, empezaron a cantar, y el lugar donde ellos estaban empezó a temblar y causó su liberación. Daniel, mientras estaba metido, ¿verdad?, en su horno de fuego, estaba convencido que su oración y la presencia de Dios lo iba a preservar en medio de las circunstancias que él estaba viviendo. Tenemos múltiples ejemplos de que la oración causa liberación a tu vida y causa la liberación de otros. Diga conmigo, vamos a orar. Cuando la iglesia entiende esto, entonces empieza a traer la oración a su vida y empieza a traer la oración a la iglesia, no solamente como un acto rutinario, sino también como un acto de obediencia. Diga conmigo, obediencia. Jesús le enseñó esto a sus discípulos. Tomó a 3 de ellos y se los llevó a un monte. Y les dijo, bueno, vamos a orar. Y Jesús se fue, los dejó a ellos 3, mientras él se fue a un lugar retirado para pasar un tiempo de comunión con el Padre. Cuando Jesús regresa, dice que regresó en 1 hora. Cuando regresa, encuentra a los 3 discípulos
apóstoles a las naciones, en quien se iba a quedar la responsabilidad de la iglesia de Jesucristo, los que iban a escribir la Biblia, los encontró durmiendo. Cuando Jesús los ve, les dice: hey, ¿no pueden orar ustedes tan siquiera una hora? Olvídate del poder, para que no caigan en tentación. Porque ciertamente el espíritu está presto, aunque la carne es débil. Y ahí les dijo: tienen que perseverar en la oración. Ahora, Jesús le está enseñando a sus discípulos que la oración no es solamente un acto mecánico, sino que también es un acto de obediencia. Él se va y regresa otra vez y los encuentra durmiendo una vez más. En varias ocasiones Jesús tuvo que decirles: hey, ustedes tienen que orar, tienen que clamar. Mira lo que yo estoy viviendo en este momento. Estoy a punto de caer preso. Están a punto de matarme. Lo menos que ustedes pueden hacer es orar por mí. Despierten, oren, clamen. La carne es débil, pero tu espíritu siempre está presto para hacer una conexión con Dios. Diga conmigo: mi espíritu siempre está presto. Hay avances que llegan a la iglesia. Hay rompimientos que llegan a la iglesia. Y vemos que el poder de Dios se manifiesta de una manera sobrenatural en nuestras congregaciones y en todo lo que Dios hace. Pero Dios pone también una responsabilidad en su iglesia de que debería mantenerse en oración para mantener un mover fresco del Espíritu Santo. Jesús busca a Juan y se va a bautizar por él. Y dice la Biblia que mientras estaba siendo bautizado, Jesús orando, los cielos se abrieron y descendió el Espíritu Santo. ¿Cómo provocamos el mover del Espíritu Santo en la tierra? Orando. No solamente cantando. Cantando nos conectamos a Dios, cantando adoramos a Dios, cantando disfrutamos de su presencia. Pero fue la presencia que ya conquistamos primero orando. Fue la presencia que primero conquistamos declarando que los cielos se abren, que nuestros corazones se abren para que podamos ver una manifestación mayor del poder del Espíritu Santo. Jesús, en medio de ese servicio de bautismo, oró. Y algo pasó en él muy diferente a lo que pasó en los demás, porque habían cientos de personas bautizándose ese día. Pero cuando Jesús metió la oración dentro del bautismo, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió. Yo declaro que en esta iglesia se van a levantar gente que van a provocar la presencia de Dios a través de la oración. ¿Alguien está conmigo? Por eso Lucas 3 dice: y aconteció que cuando el pueblo entero se bautizaba, Jesús también fue bautizado, pero él orando, el cielo se abrió. A mí no me interesa cuán malo esté el pecado, cuán malo esté el mundo. El poder del pecado no puede más que el poder de una iglesia que ora. La indiferencia de un país no puede más. Estos países que están pasando por crisis, Venezuela, Nicaragua, yo lo siento, ninguno de esos gobiernos izquierdistas y malos puede más que el poder de una iglesia que está clamando. No puede. Tarde o temprano se va a colapsar, porque la oración destruye cosas que no son de Dios. La oración cambia cosas que no son de Dios. La oración abre cielos que han estado cerrados. Cuando nosotros entramos en esa oración, entramos en ese clamor, empezamos a provocar que los cielos se abran. Yo aprendí este secreto cuando yo le di mi corazón a Jesús completamente. Yo iba a una escuela en la ciudad de Chicago que no era la mejor. Era una escuela muy violenta, había un problema de pandillas increíble. Y yo estaba tratando lo más posible de consagrarme al Señor y, ¿entiendes?, caminar bien y pelear menos. Y entonces yo recuerdo que uno de los pastores asociados de la iglesia Maranata en Chicago empezó a enseñarnos a nosotros acerca de la guerra espiritual, de la lucha espiritual. Y una de las cosas que yo aprendí fue que cada mañana cuando yo entraba por las puertas de esa escuela, yo declaraba: Padre, el reino de los cielos está aquí. Yo declaro que los cielos se abren, porque estábamos en un lugar tan y tan hostil, en un momento, en una escuela tan y tan hostil, que yo tenía que provocar que Dios estuviese en ese lugar. Escuche eso bien. Un lugar lleno de pecadores, un lugar lleno de violencia, un lugar lleno de drogas, un lugar lleno de cuanta cosa hay, pero tú traes a Dios contigo. Trae a Dios a tu trabajo.
Trae a Dios, a tus compañeros. Porque la oración tuya abre los cielos. Que de repente el clima espiritual cambie en donde quiera que tú entras. Porque tu oración así lo ha hecho. Aquel servicio, ¿cuántas veces Juan el Bautista no había bautizado gente? ¿Cuántas personas no se bautizaron ese día? Pero cuando Jesús llegó y Jesús oró, el clima espiritual cambió. Cuando usted llega, el clima espiritual tiene que cambiar. Yo lo declaro. Yo lo declaro sobre esta ciudad. Yo lo declaro sobre este estado. Yo lo declaro sobre todo lo que hacemos. Que el clima espiritual de esta ciudad cambie. Que el clima espiritual en tu empleo cambie. En la escuela el clima espiritual cambie. Si trabajas en el banco, si trabajas en la calle, el clima espiritual tiene que cambiar porque tú eres una persona que está orando. Si estás entrenando y enseñándole a niños que vienen de backgrounds fuertes, difíciles, el clima espiritual, mientras ese niño está contigo, esas 8 horas, ese muchachito va a estar expuesto a alguien ungido. Y la unción de Dios, aleluya, hace mucho. Mira, si el libro de Judas nos dice a nosotros, y no el que se mató, si el libro de Judas nos dice a nosotros que la ropa de la gente que no tiene el Espíritu Santo contamina. Escuche eso bien. Judas le está hablando, Pablo le está hablando a Judas allá y le está diciendo acerca de un grupo de personas que eran unos rebeldes, que tenían el espíritu de Balán, el espíritu de Coré y todos los demás. Y entonces le dice, estos son los almáticos, los que no tienen el Espíritu Santo. Y en su consejo él le dice, de esa gente ni la ropa toques. O sea, la opresión diabólica que tenía esa gente era tan y tan terrible que la cargaba en la ropa. Pero ahora yo pienso, ¿qué puede suceder con alguien ungido? Con alguien lleno de Dios. Si dice la Biblia que para Pablo la gente le traía pañuelos para que él los ungiera. Y de alguna manera la unción se le pegaba al pañuelo. Y la gente era sana por su pañuelo. La Biblia nos dice que Pedro ya no tenía ni que orar por gente. Él caminaba y su sombra, todo el que entraba en contacto con su sombra era cambiado y transformado por la unción que él cargaba. ¿Qué tú cargas? ¿Qué tú cargas? Gloria al Señor. No tengas miedo. En nombre de Jesús. Tócalo. Y la persona va a pensar que tú estás saludando, que tú estás bien amigable, pero tú lo que le estás haciendo es transfiriendo la unción del Espíritu Santo. Escuche bien, esposo, esposa, madre, padre, que tienes a un inconverso en tu casa o en tu familia. Cuando lo vayas a abrazar, abrázalo, no lo asustes, pero tan siquiera tírale por ahí. En nombre de Jesús, demonio, fuera ahora mismo. Y ellos van a pensar, wow, la verdad que el 2019 trajo a fulano de estar bien cariñoso y es que tú le estás imponiendo malo. Padre, en nombre de Jesús, sé libre. Se van a sentar en tu carro, Padre, ahora mismo está ungido. Está ungido. Se van a sentar en la silla de la iglesia. Esas sillas están ungidas. Ahí tú vas a botar el demonio en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Por qué? Porque esa unción que carga tu vida por causa de la oración, atrae que el carácter de Dios, la voluntad de Dios y el plan de Dios se manifieste en tu vida. Y eso incluye su amor. Eso incluye su paciencia. Eso incluye su fe, su benignidad, su mansedumbre, su humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde de espíritu. Y ahora, a través de ese carácter, a través de esa oración, tú empiezas a tener y a desarrollar una fe sobrenatural por lo que estás orando. Porque, escuche bien, la oración, o sea, la fe viene por la palabra de Dios, pero cuando tú estás orando, cuando tú estás clamando por algo y por alguien, se te mete esa pasión y ese amor por algo y tú crees aquello por lo cual tú amas. Por eso la Biblia dice que la fe obra por el amor. Cuando tú desarrollas amor por lo que estás orando y por quién estás orando, estamos orando por la ciudad, estamos orando por este estado. Es imposible que yo esté llamado a este lugar y lo maldiga. Imposible, porque yo puedo ver las ruinas de la ciudad y para mí no son ruinas, no son polvo. Estoy como el libro de Salmos, que veo las ruinas y lo que veo es material de construcción. Somos edificadores y no destructores. Es imposible que tú estés orando por esa persona difícil y no sientas compasión.
Por eso Jesús se lleva a sus discípulos un día y empiezan en su viaje misionero y caminan por las aldeas, caminan por los lugares, y dice la Biblia que aquello era un desastre. El pueblo estaba desamparado, andaban como ovejas sin pastor, la gente enferma, la gente atrasada, la gente mal. ¿Saben lo que hizo Jesús? Tuvo compasión de la multitud. Pero posiblemente al él tener compasión de la multitud y la ciudad, mira a sus discípulos y se da cuenta que ellos no tenían compasión. Quizás algunos de ellos estaban como que vámonos de aquí. ¿Qué hacemos nosotros aquí? Estamos perdiendo nuestro tiempo, porque esos discípulos de Jesús tenían su maña. ¿Y qué hizo Jesús? Los reunió. Los reunió y les dijo: oremos al Dios de la cosecha, que envíe obreros a la cosecha. Los puso a orar. Le cambió su perspectiva de aquella ciudad y de aquellas aldeas, poniéndolos a orar por ella. ¿Qué sucedió? Los discípulos empiezan a orar, empiezan a clamar, empiezan a creerle al Señor, empiezan a orar por la ciudad. Yo imagino esa intercesión: Padre, envía. Porque cuando estamos orando para que Dios envíe a otro, oramos con mucha pasión. Padre, envíalos, 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 envíalos. Y ellos están intercediendo y están clamando. Y cuando dicen amén, Jesús los mira y les dice: bueno, esta ha sido la oración contestada más rápida que ustedes harán. ¿Cómo? Los envió de 2 en 2. Vayan. Ya Dios me dio los obreros, son ustedes. Y se fueron de 2 en 2. Y predicaron, y sanaron, y libertaron al pueblo, y hicieron todo. Pero Jesús no los envió hasta que primero los puso a orar. Cuando Él los puso a orar por ellos, ahora ellos tenían la inversión correcta. Aleluya, usted me está oyendo. O sea, cuando tú estás orando por alguien, tú estás invertido. Y como tú tienes una inversión correcta en esa persona, en esa ciudad o en ese ministerio, a ti te conviene que Dios responda. La oración es una inversión que tú haces en el corazón de la gente y te responsabiliza de ver que los resultados vengan. Oremos por la ciudad, oremos por la nación, oremos por los países, invertamos nuestro tiempo en oración y en clamor. ¿Y sabe lo que va a pasar? Vamos a tener fe por lo que oramos, porque vamos a amar a lo que oramos, y la fe obra por el amor. No hay una herramienta más fuerte que la oración. Tú la puedes usar para cosas, para transformar cosas de una forma o de la otra. Yo he orado por gente para que se han cambiado y transformado. Pero también he orado por gente para que Dios los desaparezca de mi vida. ¿En serio? Porque hay cosas que a veces no cambian. Vamos a dejar eso ahí. Quiero que sigan orando por amor, no para empezar a orar ahora que todo el mundo se vaya, no, prendo el diablo. Pero hay situaciones que uno tiene que, Señor. El mismo Pablo se para un día y le dice: mira, tengo un problema con estos 2 tipos. Y les pone el nombre. Se lo dice a la iglesia: Himeneo y Fileto. Y le dice a la iglesia: fulano y fulana tienen un espíritu de división, tienen esto, tienen lo otro, Y la gente pensaba: vamos a clamar por ellos para que Dios los salve, para que Dios haga eso. Y Pablo le dice: no, yo se los voy a entregar a Satanás, para que tan siquiera su cuerpo se muera, y a ver si su alma, por lo menos por fuego, salva. De alguna manera u otra, la oración va a cambiar la situación. Porque para el que cree, todo es posible. Al final del día, Efesios capítulo 3, verso 20, dice lo siguiente: y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos y de lo que entendemos. Esa versión, una traducción viviente, mire lo que dice: puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir, incluso imaginar. ¿Cuántos tienen una buena imaginación? Tu imaginación no le compite con Dios, porque Él es poderoso para hacer más de lo que tú piensas, más de lo que tú imaginas, mediante el poder. ¿Qué poder? Que actúa ¿en dónde? En nosotros. Pero ¿cómo actúa ese poder? A través de tu oración y a través de tu pensamiento. Porque como el hombre piensa en su corazón, así es él. Tú estás orando por la sanidad de tu cuerpo, ya no te veas más enfermo. Tú estás orando, tú estás creyéndole al Señor. Mire,
Tú estás orándole al Señor por la provisión económica. Tú eres rico. Lo que pasa es que tu cuenta todavía no lo sabe, pero está a punto de enterarse. Tus deudas están pagas. Lo que pasa es que el acreedor todavía no le ha llegado la notificación. Pero Él puso el acta de decreto, las deudas que estaban en mi compra, las puso sobre la cruz. Y Él me da el poder para resolver ese problema. Ese poder actúa ¿dónde? En nosotros. Escuche eso bien. Dios no va a usar un poder que viene del cielo o que viene de una estatua o que viene de otro lugar. Dios usa el poder que está dentro de ti. Diga conmigo, dentro de mí está el poder para hacer la diferencia. ¿Y por qué? Usted dirá, sencillo. El próximo verso 21, dice, y a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todos los siglos, por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. ¿Por qué Dios quiere utilizar tu oración y quiere contestarla? Sencillo, porque Él quiere la gloria. Si tú te quedas enfermo, tú no le vas a dar la gloria. Si tú te quedas endemoniado, tú no le vas a dar la gloria. Si tú te quedas en pobreza, tú no le vas a querer dar la gloria. Pero si Él hace la obra que prometió hacer en ti, tu compromiso con el Señor, te damos toda la gloria, toda la honra. Él se lleva todo el crédito. Él es responsable. Él me va a contestar porque Él quiere su gloria. Él quiere su alabanza. Él quiere que yo le exalte. Él quiere. Cuando entendemos eso, que todo lo que hacemos y todo lo que Dios hace es para su gloria. Y que no hay nada que llene el corazón más que llene el corazón de Dios con satisfacción, como que nosotros podamos glorificarle y exaltarlo por todo lo que Él está haciendo. Muchas veces cuando tratamos con el tema de la oración, somos atacados a pensar, Dios no me está escuchando, o Dios no va a contestar mi oración. En la conclusión de este mensaje yo quiero dejarte saber algo. La razón y el motivo por el cual Dios va a contestarte es porque Él no puede fallarse a sí mismo. Y Él quiere que su trono siempre esté lleno de alabanza. Y cuando nosotros vemos a Dios moverse, nuestro corazón se llena de agradecimiento. Nuestro corazón se llena de alegría. Nuestro corazón se llena de una alabanza y de una adoración. Eso no significa que tu adoración está condicionada a tus circunstancias. Pero cuando Dios hace algo a tu favor, tú sabes que Él ha sido bueno. Y tú sabes que se lo vas a decir. Y Él se va a llevar la gloria en la iglesia, porque Él hizo más de lo que la iglesia pidió, y más de lo que la iglesia imaginó, más de lo que la iglesia oró. Y Él se va a llevar toda la gloria y toda la honra. Amén.